לאדוני הישועה, על עמך ברכתך, קומה אדוני, הושיעני אלוהי, לאדוני הישועה, על עמך ברכתך, קולי אל אדוני יקרא, יענני מכל קודשו, קולי. Bendito eres tú, Adonai, que tú nos has formado, nos has dado este día. Bendito eres entre todo el universo. Bendito eres, amado Padre, por todo lo que tú haces en este día, porque lo haces nuevo. Porque tú nos das tu palabra y nos bendices con gran bendición a sobreabundar. Te rogamos, Señor, que derrames de tu espíritu de santidad sobre cada uno de nosotros y que asimismo traigas sabiduría e inteligencia para que podamos entrar en el conocimiento, que podamos escudriñar tu palabra y que podamos entender cada día mejor tu propósito, tu Torah, Señor, porque ese es el propósito de este cuerpo, de este mundo, de esta vida, Señor, que tenemos, entender tu Torah para que nos pueda ir bien y nuestros caminos sean prosperados siempre, Señor. Te agradecemos en esta mañana y te rogamos asimismo que no permitas que nuestra boca hable cosas que a ti no te agradan, no permitas que hable cosas que no son correctas y que se desvíen de tu palabra, de tu orden, Señor. No lo permitas, amado Adonai, sino que solamente seas tú, Espíritu Ruach HaKodesh, que esté sobre nuestras vidas, quien hable la verdad al pueblo para que puedan entrar al conocimiento de tu palabra. ¿Amén? Amén. Ya. Bueno, vamos a iniciar esta clase. Nosotros estamos utilizando la versión israelita nazarena. Si a usted le interesa, al final del video vamos a poner los datos para que usted la pueda adquirir. Es una Biblia que, bueno, restaura todos los nombres del Señor. ¿Bien? Y, bueno, restaura errores de ortografía, errores de interpretación en otras versiones de la Biblia, es decir, toma el hebreo natural, la raíz del hebreo natural y la traduce al español. ¿Bien? Bueno, retomando la clase pasada, estábamos leyendo el libro de Génesis. Nos vamos a ir al libro de Génesis, el Bereshit 1:1, y dice: en el principio creó Elohim el cielo y la tierra. En hebreo dice: Bereshit bara Elohim Eretz v'hashamayim. El principio creó Dios el cielo y la tierra. Pero notamos algo importante, y nos podemos saber el abecedario hebreo, el alfabeto hebreo, inicia con la letra Aleph, que es el valor 1. Pero aquí está iniciando con la letra Bet. Bien, y entonces la letra Bet es la segunda letra del abecedario, pero hay algo escondido, algo muy rico en la Torah, en la palabra del Señor. Y es que a nosotros nos va a tocar hacer la de médicos, nos va a tocar hacer la autopsia de la Torah. Vamos a tener que desmenuzarla toda para poder entender. Bien, para que un doctor pueda ejercer su profesión tuvo que haber pasado una preparación exhaustiva y haber tenido prácticas, haber abierto cuerpos, haber localizado dónde están el hígado, dónde están el corazón. No lo sé, los médicos, yo no soy médico, me gusta la medicina, pero no soy médico. Los médicos saben el proceso por el cual tienen que pasar para que ellos puedan ejercer el título de médicos y puedan operar. Lo mismo pasa con la palabra. Esto es un cuerpo, es la Torah, la palabra de verdad. Y si usted no la escudriña, si nosotros no le enseñamos cómo es, no la escudriñamos, entonces de nada va a servir que uno diga la orden que el Señor nos enseñó: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Santidad puede estar en nosotros, pero nosotros no conocemos la Torah y entonces no sabemos cómo caminar, no sabemos cómo actuar. Y si no sabemos cómo actuar, pues no tenemos un fin, no sabemos cómo agradar al Señor. Y el fin de todo es agradar ¿a quién? A Adonai, porque el Señor nos ha dado las llaves. ¿Alguien ha escuchado esta parte que mucha gente dice: el Señor te ha entregado las llaves, te ha dado las llaves en tus manos? Y uno dice: tengo las llaves, pero ¿las llaves para qué? ¿Para qué me sirven las llaves? ¿Para qué sirven? Para abrir puertas, para abrir cerraduras, para abrir candados. Y es que la Torah, no estoy diciendo que esté rodeada de cerraduras, no, pero cuando uno estudia la Torah, cuando uno estudia la palabra del Señor, es como si metiera esa llavecita y abriera un candado.
y entonces ese candado empieza a traer libertad en nuestra vida, porque entonces empieza a haber apertura en tu cerebro, empiezas a captar más rápido las cosas, empiezas a entender el sentido de toda la Torah. Amén. Y bueno, pues empieza con la letra Bet y no empieza con la letra Aleph, y todo esto es con propósitos específicos. ¿Alguien sabe qué es un propósito? Sí, una finalidad. Una finalidad. Pero ¿alguien sabe qué es un propósito específico? Una finalidad específica. Una finalidad específica. No es lo mismo el que yo les diga todo esto es con un propósito, al que yo les diga todo es con un propósito específico, porque va dirigido a cierta área de tu vida. Todo ser humano en el mundo dice que es un mundo diferente en su cabeza. Su cabeza es un mundo diferente y sí, la verdad es que sí. Cada quien tiene el libre albedrío de poder tomar decisiones, de poder pensar como quiere, poder interpretar las cosas como quiere. Todos podemos hacer lo que queramos, pero cuando conocemos Torah, entonces podemos hacer lo que queremos hacer aplicándolo correctamente. Entonces, esto es un propósito específico. El primer propósito específico es para enseñarnos que para estudiar la Torah, para hacerle una autopsia a la Torah, es preciso entender bien la letra Aleph. Es necesario saber qué significa la letra Aleph, no nada más saber qué significa uno. Y la inicial de la palabra, perdón, que es la inicial de la palabra Aleph, es decir, la letra A, es la inicial de la palabra Emuná. ¿Alguien sabe qué es la Emuná? Lo hemos hablado mucho en estas enseñanzas. La Emuná es la fe. Y entonces, el primer propósito específico sería que para que estudiáramos la Torah, para que la entendamos, para que al momento de estar haciendo la autopsia, ¿verdad?, para estar desmenuzando la Torah, tengamos suficiente fe para poder creerla. Tú no puedes poner en práctica la Torah si tú no tienes fe. No puedes entender siquiera el primer versículo de la Biblia si no tienes fe. Porque entonces, ¿cómo vas a creer que este mundo lo hizo Adonai? Y que antes de hacer este mundo, antes de venir a poner orden en esta tierra, que fue orden en tu vida también, interpretándolo para nosotros, ¿verdad? Antes de hacer este orden en esta tierra, Él creó el universo. Y antes de crear el universo, Él creó las letras, que es el lenguaje perfecto, el lenguaje del Señor. ¿Por qué? Porque cada letra tiene una esencia, tiene un propósito, tiene un nombre. Yo no le puedo decir Bet a la letra Aleph, porque la letra Aleph sabe que en su esencia tiene un alma, y en esa alma sabe que su nombre es Aleph, y que ella comanda el abecedario. Es la primera. ¿Pero por qué? Porque fue la primera letra que el Señor creó, porque fue lo primero que creó. Y cuando uno crea algo por primera vez, ¿verdad?, lo crea perfecto. No sé usted, nuestro cuerpo, el ser humano, es una máquina impresionante, la ingeniería impresionante. Yo lo he estado estudiando, cómo funciona el sistema nervioso, el sistema circulatorio, todos los sistemas del cuerpo. Lo he estado tratando de entender, de desmenuzar, porque estoy haciendo un estudio de esto. Y al momento de entrar a estudiar el cerebro, es infinito. El cerebro es infinito, es infinita la explicación, es la máquina más perfecta que hay aquí en la tierra y que el hombre jamás va a poder rehacer. Y lo estoy comentando porque nuestro cuerpo tiene la esencia ¿de quién? De Adonai. Él nos hizo a su imagen y a su semejanza, Él nos dio su esencia. Y si nos dio su esencia, nosotros podemos crear. Fácil y sencillo. ¿Qué hacen las mujeres todos los días en casa? Cocinan, las mamás. Crean, toman diferentes ingredientes y a cada quien le sale una salsa con sabor diferente. Si yo le pido a la hermana Beatriz hacer salsa roja, le va a salir un sazón diferente a Bertita. ¿Por qué? Porque cada quien tiene esa esencia, puede crear. Lo mismo pasa cuando uno crea, por ejemplo, una maqueta. Como en la secundaria, ¿verdad? En la primaria, que nos dejaban hacer el sistema solar y uno lo crea a su manera de interpretarlo, porque tiene la facilidad para creer, lo piensa y lo crea. Adonai creó la letra Aleph y lo primero que incluso en la letra Aleph es su esencia, lo vamos a ver más adelante. Y entonces, cuando tú sabes que tienes la esencia del Señor, porque esa esencia es la emuná, que es la fe que está en ti, tú puedes crear
tú puedes entender, tú puedes utilizar la palabra del Señor y declararla en tu vida, darla para otros. Amén. Porque es importante que usted sepa algo. Cuando usted empieza a conocer los nombres del Señor, cuando usted empieza a conocer la Torah, la palabra, la instrucción, no la ley, la instrucción, usted empieza a declararla en su vida, pero cuando la va a declarar en la vida de otro, la bendición pasa por ti primero y circula. ¿Por qué? Porque tú eres energía, tú eres la esencia del Señor. Por ejemplo, si usted se toma de las manos y alguien, ya estamos jugando con una máquina de toques, y alguien toma el extremo izquierdo y el otro el derecho y están tomados de las manos, pues a todos nos van a dar toques. Es lo mismo, esos toques vienen a ser la palabra de bendición sobre tu vida. Primero va a pasar por ti y va a ser un circuito cerrado y no va a dejar de circular hasta que alguien quite la mano de la caja, o alguien le baje la intensidad de la caja de toques. Yo lo jugaba con mis primos hace muchos años, yo lo recuerdo muy bien, pero viene a ser un ejemplo de la aplicación de la fe en tu vida. Un abogado conoce la ley. Un abogado de lo penal conoce perfectamente la ley. Un abogado de lo civil conoce perfectamente la ley. ¿Por qué? Porque es su profesión, es su propósito. Él está ejerciendo una profesión con un propósito de traer bendición o de traer maldición, ¿verdad? Porque la ley, usted quiero que lo entienda, la ley de la tierra se usa para traer un beneficio o para traer para perjudicar, para perjudicar a una persona. ¿Por qué? Porque es maleable. Pues ¿qué creen? Que esto también. Pero cuando hay suficiente fe en ti, cuando hay suficiente temor en ti, tú sabes que cada vez que tú abres tu boca y pronuncias un mal contra tu prójimo, entonces el mal transita primero por ti, después le va a tu prójimo, o transita por medio por ti, a lo mejor no te pasa en ese momento, pero sí le pasa a tus generaciones, o te pasa 2 años, o semanas, o meses después. Y es importante que nosotros entendamos lo detallado y lo preciso y lo importante y delicado que es abrir nuestra boca aligeradamente. Entonces entendemos que el primer propósito es que nosotros entendamos que para poder desmenuzar la Torah, para poderla escudriñar y entenderla, es necesario que haya demasiada fe en nuestro corazón. Y si recordamos este versículo que dice que sin fe es imposible ¿qué? Agradar al Señor. Si usted le dice a su hijo, te voy a comprar a su hija, perdón, porque hijo no, ¿verdad? Sería un carro para el hijo, yo iba a hablar de una muñeca. Usted le dice a su hija, te voy a comprar una muñeca la próxima semana, el día viernes. La hija o la niña se emociona y está esperando que llegue el día viernes. Si le dice, te voy a comprar el día viernes una muñeca si te portas bien, toda la semana va a estar llevándole regalos a la mamá, acabándose la comida, ¿verdad? Limpiando, ayuda a limpiar los platos, limpiando su alcoba. ¿Por qué? Porque el día viernes va a recibir una muñeca. Porque hay un propósito específico. Y entonces usted le va a comprar la muñeca a la niña, no nada más porque se lo prometió, no porque vio que hizo méritos. Y nosotros tenemos que hacer méritos para recibir la palabra, para recibir la bendición, para recibir esa muñeca. Tenemos que hacer méritos para poder agradar a ¿quién? A Yahweh. Y entonces dice aquí, sin la emuná es imposible agradar a Elohim. ¿Cómo podemos tener fe? ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos tener? ¿Cómo lo podemos lograr? Aprendiendo y haciendo sus mandamientos. Ya que sin la fe, sin la emuná, es imposible captar. Si yo le aviento una pelota de básquetbol a Berta desde aquí, y la hermana Berta no la recibe, o no está lista, o no está atenta a lo que yo le voy a aventar sin que yo la avise, le va a dar un golpe en la cabeza y la va a noquear. Pero si la hermana Berta está despierta al momento en el que yo estoy hablando la palabra, y sabe que yo estoy tomando una pelota y que la voy a aventar y a donde sea que caiga, no, si le cae cerca de ella la tiene que tomar, es decir, la capta. Recoge la pelota, ¿le entiende? Y yo estoy aventando pelotas el día de hoy. Estoy aventando, soy una máquina que avienta pelotas para jugar ¿cómo se llama este deporte del béisbol? Estoy aventando pelotas de béisbol.
Esas pelotas de béisbol son bendiciones, aunque usted no lo está tomando, no lo está entendiendo tal vez el día de hoy. Yo ruego que lo esté entendiendo. Y estoy lanzando pelotas para que usted despierte. Porque si usted duerme en el espíritu, usted no entiende. Le avientan y le pasan las pelotas, pero nunca las cacha. Y siempre está, Señor, bendíceme, yo declaro bendición sobre mi vida, pero todo el tiempo está dormida. No tienes fe y no recibes la bendición. Es necesario que estemos despiertos espiritualmente para que podamos entender, porque la fe es la certeza de lo que no se ve, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted no ve las bolas de béisbol. Vamos a cambiarlo, no son bolas de béisbol, son letras, son esencia, son secretos, son candados, porque usted tiene las llaves, y usted tiene las llaves, usted las va a saber abrir. Y para que nos podamos entender, debe de haber una unidad, como es el Ruach HaKodesh, Yeshua y nuestro Padre Yahweh, que son uno. Debe de haber una unidad en nosotros también. ¿Cuál es esa unidad? Cuerpo, mente y espíritu. Si usted está, es impresionante el poder que tiene la mente sobre el cuerpo. A mí me empieza a dar gripa, fíjese, yo estoy declarándolo. A mí me empieza a salir un poco de flujo nasal por la nariz y empiezo, pasa una semana y me da gripa. Y yo no me expuse a climas fríos, pero me da gripa, porque pasó alguien al lado de mí y tal vez me contagió del virus, y tal vez el virus, yo tenía demasiadas defensas en mi cuerpo para rebotar el virus, y tal vez como mi mente lo declaró, se cumplió en mi vida, y me dio gripa. No fue por el virus pasó por mí. Yo tenía defensas para acabar, yo me acaba de sanar de la garganta, de gripa, y mi cuerpo tenía demasiadas defensas para exterminar la infección. ¿Pero qué pasó? Ay, me duele la cabeza, tengo el cuerpo cortado y la voz y me dio gripa, porque lo declaré, porque mi mente pensó gripa, y entonces el cuerpo, yo empecé a sentirme con el cuerpo cortado, la cadera, y no me quería levantar, y la garganta, tenía que ir a trabajar, y bueno, trabajando pesado, porque lo declaré. Pasa lo mismo, cuando tú no estás con tu mente, tu cuerpo y tu espíritu juntos, unidos para declarar bendición sobre tu vida, entonces no pasa la bendición. ¿Sí me entienden? Esa bendición transita por ti, y a lo mejor y no tienes a quién dársela, pero en el momento en el que alguien la necesite, esa bendición se esparce. Amén. Perdón. Elohim nos entregó la Torah para que la podamos entender y después ejercerla con poder. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué el Señor crea al hombre y a la mujer? Crea a nuestro padre Adán y Eva, son nuestros padres, si le iban a fallar más adelante. Porque yo no creo, o yo no compro algo de marca, como uno dice, marca Patitos, y después me va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Que mucha gente dice esa frase. Yo no compro algo que más adelante me va a salir malo. Yo prefiero comprar algo que a lo mejor va a salir muy caro, pero va a salir muy bueno, y a lo mejor ya hasta a mis nietos va a pasar de generación en generación. Una licuadora Oster, por ejemplo, ¿no? Son muy buenas. Pero porque el Señor, porque Adonai, nuestro Elohim, crea al hombre y a la mujer, y más adelante le van a fallar. Cuando Él había creado la tierra, quiero comentar algo. Cuando Él está poniendo orden en la tierra, creando los astros, la luna, el sol, los animales, las plantas, todo hermoso, los ángeles se enamoran de la tierra, porque es hermoso. Usted ve a su alrededor, yo no he visto algo más hermoso que un árbol. Sea un árbol que tenga espinas, sea un cactus, ¿no? Sea una flor a lo mejor del desierto. Son hermosas las flores del desierto, están en los cactus, son bellísimas. Todo es hermoso, el Señor lo hizo perfecto, hasta los insectos. Benditas hormigas que andan por mi casa, por el jardín, y yo no sé ni para dónde ponerles este otro caminito para que no se metan a mi casa. Es hermosa la creación del Señor, y los ángeles se enamoran.
nuestra moral. Amas la creación como conoces el amor de Dios. Amén. Amas, exactamente. Amas la creación cuando conoces el amor del Señor. ¿Y qué pasó? Cuando iba a crear al hombre, ¿quiénes fueron los que primero se pusieron? Los ángeles. Nuestro Elohim, ¿cómo es que tú vas a crear al hombre? Si más adelante te va a fallar, porque los ángeles también sabían que el hombre va a fallar. ¿Cómo es que le vas a crear? Y no estaban de acuerdo. Y entonces Elohim dijo, ok, voy a crear al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero le voy a entregar algo que a ustedes no. Le voy a entregar la Torah. Y en la Torah vienen 1072 nombres. Se los voy a enseñar. Para que cuando apliquen esos 72 nombres, entonces traiga bendición a su vida. ¿Y cómo los van a aplicar? Porque en ellos van a nacer la fe. Y si nace la fe, antes tuvo que haber nacido el amor a mí. Y entonces al aplicar esos 72 nombres, entonces el hombre y la mujer que los aplique son hombres temerosos, que saben el significado de los 72 nombres. Por eso es que yo no quiero empezar rápido a decir los primeros nombres, porque para que usted los entienda, primero tiene que nacer sabiduría, inteligencia y sobre todo fe y amor en su corazón. Y temor. Usted no anda por la ligera y dice, ya soy el Señor y hablando de... No, esto no es algo de la ligera. Esto no es una escuela en la que uno viene y aprende a invocar y hacer todo. No. Estos son llaves espirituales que el Señor le entrega a cada uno. Amén. Y entonces es importante que en usted nazca el amor. Que usted sepa que cuando usted vaya a pronunciar un nombre del Señor, nombre de Dios, nuestro Elohim, usted sepa que puede venir bendición a su vida, pero también si lo aplica de manera errónea, puede venir maldición. Por ejemplo, alguien le está haciendo un mal. Señor, hazle como a ti te parezca. Señor, que este filisteo incircunciso reciba todo el yugo de tu poder. Y lo hablas aligeradamente. Pero si alguien te está haciendo un mal, Señor, tú dijiste que apartas a mis enemigos. Es un ejemplo, pues no mencionarlo. Tengo temor de hacerlo. Señor, tengo muchos enemigos. Tú dijiste que tú también los amas, pero los harías a un lado. Pido que tengas misericordia de ellos. Porque no estás hablando maldición, porque decías como a ti te parece decir, Señor, casi, cármanos, Señor, como agua y como borra. Para que venga un terremoto y les sacuda en sus casas y todo. Porque en tu corazón hay algo que se llama ¿qué? Orgullo, rencor. Y en los 72 nombres del Señor no existe la palabra rencor, ni orgullo, ni ego. Y entonces, cuando uno aprende a bendecir a sus enemigos, es decir, te robaron el celular, no le vas a decir, toma mi cartera y mi carro, ¿verdad? ¿Ok? Si se fue sin tu cartera y su carro, se va el Señor, ten misericordia de él. Porque sabes que cada vez que se meten con un hijo de Adonai, de nuestro Elohim, viene ¿qué? Juicio a la tierra. Ese es el ser humano. El ser humano está en esta tierra para traer juicio. Ese es el propósito del ser humano. ¿Pero qué tipo de juicio? ¿Tú eres juez? ¿Estás capacitado para juzgar a los demás? No. Estás capacitado para que el Señor haga juicio por medio de ti a otros. Juicio bueno o juicio malo. Pero es importante que tú entiendas los 72 nombres. Cuando tú los hablas, cuando tú los aplicas, cuando tú los declaras en tu vida es porque eres un hombre temeroso. Porque en tu cerebro hay un chip inteligente que te está diciendo, ok, se están haciendo rencor, están haciendo mandamos algo que deshaga ese virus y lo sacamos. ¿Por qué? Porque en tu corazón, en tu cerebro, métetelo bien, en tu cerebrito. Porque si te lo metes bien en tu cerebrito no va a entrar a tu corazón. En tu corazón van a hacer algo que va a cerrar esa puerta. No debe de haber ego. Lo mismo que hemos hablado, no debe de haber ¿qué? Levadura, ni enojo, ni obras de la carne. Porque cuando no hay esto, entonces la bendición transita por tu vida. Transita por todas tus venas, por todo tu cuerpo. Y entonces tú eres limpio. Tú eres un instrumento del Señor aquí en la tierra. Es importante que usted sepa esto. Mente, cuerpo y espíritu es la Trinidad en uno. Entonces no es Trinidad, es uno.
Porque Yeshua es uno con quién, con nuestro Adonai Elohim, con nuestro Padre, nuestro Abba. La segunda cuestión es que la letra Bet tiene sus tres lados. No traigo aquí la imagen del caño, no tengo cable. La letra Bet tiene sus tres extremos cerrados, es decir, es una letra. Alguna vez, bueno, usted conoce los paréntesis, ¿verdad? Imagínense una C de casa con los extremos no en círculos sino cuadrados, una C de casa, para que usted se dé una idea, porque lo voy a poner el próximo domingo. No traigo ahorita el proyector. Está mirando ¿hacia qué? Hacia la izquierda, pero todos sus lados de la letra están cerrados. ¿Por qué? Porque solo el lado interno está abierto. Lo que mira hacia la izquierda está abierto. Entonces, ¿usted está entendiendo esto? Esto significa que para poder entender la palabra del Señor, la instrucción, la Torah, es necesario escudriñarla y entenderla desde adentro. Eso significa la letra Bet. Para que usted pueda entender la palabra del Señor, a lo mejor ahorita le suena muy raro que yo le esté hablando de esto, lo vamos a ver la próxima semana que yo traiga las letras del alfabeto hebreo, usted lo va a entender. Y va a entender que si usted está escuchando esta predicación, ya sea por medio de la internet, por medio del radio, por medio de donde usted la esté escuchando, por medio de una persona, es porque usted ya está listo para poder entenderlo. Usted no vino a este lugar porque uno dice, ¿por qué no se me habló antes? ¿Por qué antes yo andaba tan perdido? Bueno, porque antes era necesario que tú pasaras por ese camino, ese círculo, ese Egipto, para que tú puedas ser sacado y llevado a la tierra prometida. Es necesario que tú la aprendas. Y la letra Bet, que es con la que empieza la Torah, está cerrada en su lado derecho, en sus extremos derechos. Está cerrada y está abierta en su extremo izquierdo porque es necesario que lo entendamos. Porque de otra manera no vas a entender la palabra del Señor. Cada letra tiene un alma, una esencia. Tú tienes una esencia divina. No estoy diciendo que somos dioses. Tú tienes una esencia divina. Y tienes el poder, la autoridad del denuedo para mandar y que se ha hecho. ¿Qué hizo José? Josué, perdón. ¿Qué hizo Josué? ¿Qué pasó? ¿Perdón, Bernita? Paró el sol. Paró el sol. ¿Por qué? ¿Por qué lo paró? Por la fe que tenía. Por la fe y porque sabía los 72 nombres, porque él había sido instruido. Él paró el día. Hay un día en todo el calendario, en todos los cálculos de la tierra que se han hecho. Falta un día. ¿Cuál fue ese día? Fue el día que paró, ¿quién? Josué. ¿Por qué lo paró? Porque había autoridad, había poder, había denuedo en su vida. Él había entendido la Torah. Él había dicho, yo sé lo que significa la letra Bet. Yo sé que para que usted pueda conocer mi rostro, porque yo soy la letra Bet, un ejemplo, para que usted pueda conocerme, usted tiene que venir al frente de mí, platicar conmigo, entenderme, leerme, escudriñarme, para que yo pueda mostrar mi rostro. Porque de otra manera usted no me puede entender. Otro ejemplo, yo soy la Torah. Pero usted no va a saber qué hay dentro de mí, qué hay adelante de mí, si usted no viene y lo descubre. Pasa lo mismo con la palabra de verdad. ¿Bien? Entonces es necesario que le hagamos una autopsia en la Biblia. Lo que usted tiene en sus manos, a la Torah, la instrucción. Y bueno, entendemos la forma de la letra B, ¿verdad? Que ahora está cerrada a la derecha y abierta a la izquierda, pero la letra Aleph está abierta a todos lados. ¿Alguien conoce cómo es la letra Aleph? ¿Alguien la ha visto? Su letra Aleph tiene, voy a hacer algo chistoso aquí, tiene un palito, estoy viendo lo de lado. Sí, para usted. Tiene un palito en medio, costado, arriba tiene como si fuera una llamita, ¿sí? Y abajo tiene otra llamita, esta se llama Yod, la letra, hacia abajo, es como si fuera un tachecito. Y usted ha visto el reguilete cuando le sopla, ¿qué hace? Gira y esparce el aire. Es muy parecida en la forma del tachito del reguilete a la letra Aleph. La letra Aleph, a diferencia de la letra B, está abierta.
Es decir, no hay impedimento para entenderla, para verla, para leerla. ¿Por qué está abierta? Porque representa ¿qué? ¿Cuál era la primera letra de la fe? ¿Cómo se decía en hebreo? Muná. La letra Aleph simboliza, representa la fe, y esto hace posible que la fe nos haga aprender de todos los ángulos, porque todos los ángulos los entendemos y los experimentamos. ¿Por qué? Porque es la existencia de Elohim. Usted lo va a entender ahorita que lo hable más adelante, un ratito. La letra Aleph es un quito que está abierto. Es decir, ¿quién dijo, yo soy el camino, soy la verdad y yo soy la vida? Nadie entra a quién, nadie va con el Abba, con Padre, no es por el Padre, sino es por medio de quién, de mí. Es decir, vengan a mí también todos los que estén sedientos, cansados, todos los que quieran entrar, que yo los voy a dar de beber, yo los voy a consolar, yo les voy a alimentar, les voy a vendar, les voy a sanar. ¿Por qué? Porque yo soy la salvación. Y entonces, la letra Aleph representa la fe, realmente. Salud. Y representa la existencia de Elohim. ¿Pero por qué? El tercer propósito dice en hebreo, Bereshit bara Elohim. Y entre estas frases, vamos a enseñarlo el próximo domingo, vamos a darlo como repaso para poder pasar a la siguiente clase. Entre esta frase hay 3 letras que forman la palabra Emet en hebreo. ¿Alguien sabe qué es Emet? Es verdad. Están escondidas estas letras, las primeras 3 frases de la Torah. Bereshit bara Elohim. Las últimas letras de cada palabra en hebreo forman la palabra Emet, pero están en desorden. ¿Por qué? Porque es necesario que usted tenga fe, sabiduría, entendimiento, que usted tenga los pies fijos en la tierra, que no haya orgullo en su corazón, para que usted entienda la Torah y usted descifre ese candado, quite el primer candadito y usted entienda que aunque esté en desorden, esas letras son la verdad. ¿Ya? En el principio de la creación, de la narración de la creación, está la palabra verdad en desorden. Y al final de la narración de la palabra, de la creación en Génesis, capítulo 1, también viene la palabra verdad. ¿Quién es el que fue, el que es y el que será? El principio y el fin. En griego, el alfa y la omega, que no tiene nada que ver el valor del alfa y de la omega con la palabra tab. Ahorita lo vamos a analizar. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Porque hay un secreto. Cuando hay fe en tu corazón, hay unidad en tu alma, en tu cuerpo y en tu espíritu. Y cuando hay unidad en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu, lo puedes entender, lo puedes analizar. Cuando alguien llega y te dice, me pasó en la semana, una persona me trató muy mal por teléfono, y pues yo hablé muy amable, muy tranquila, ¿verdad? Y yo dije, ay, Dios te bendiga, le colgué y sentí, no sé si a usted le pasó, pero yo sentí el, ay, ¿por qué me trató así si yo fui muy amable con esta persona? Y se queda con el sentimiento. Pasó el tiempo y el Señor me explicó por medio de esta enseñanza y entendí, Señor, gracias. Bendice al Señor, qué bueno que no me enojé en ese momento y qué bueno que de mi boca no salieron otras cosas de maldición, ¿verdad? No de groserías, pero sí de, Señor, que no podía creer sobre él, no. Qué bueno que no, porque ahora he entendido que no debo de hacer eso. Pero me quedé con el sentimiento, ¿por qué? Porque cuando tú haces algo bueno, a los demás les parece malo. No lo entienden. Y entonces era necesario que hubiera un orden en cuerpo, alma y espíritu para que yo lo entendiera. Entonces dijera, Señor, gracias, porque todo dardo que pase por a mí, mira, me rebota, ¿no? Como dicen jugando en el mundo, me protejo y me protejo. ¿No? Mucha gente dice, me protejo y me protejo. Bueno, gracias, Señor, porque todo dardo lanzado en contra de mí no prevalece. Más adelante me regresó la llamada de este señor y me dijo, ¿sabes qué? Sí, lo puedo cambiar, sí lo puedo cambiar este artículo. Muchas gracias, Señor, le agradezco, pero ya lo cambié con otra persona. Se acabó el problema. ¿Por qué? Porque él entendió que había hecho un mal sin que yo le dijera nada, ¿verdad? Regresó la llamada a mi celular y dije, bueno, gracias, Señor, porque ahora era necesario que esa persona me dijera, discúlpame, para que yo estuviera tranquila. Es decir, en la Torah, en el principio de las primeras 3 frases de la Torah está escondida la palabra verdad, y al final también. ¿Por qué?
Porque si usted tiene fe y sabe utilizar correctamente la Torah, utilizar correctamente los 72 nombres del Eterno, usted conoce ¿qué? La verdad. Emet. 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 Es verdad en hebreo. Amén. La letra Aleph, le voy a pedir por favor que me acompañe a Deuteronomio 6:4. En 6:4. Y vamos a hablar aquí de la letra Aleph, porque aparece también en este versículo, que es el principal, no nada más es la primera letra del abecedario, también este versículo es importantísimo. Dice así, Devarim, Deuteronomio, capítulo 6, en su versículo 4, dice: escucha, Israel, Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh solamente. ¿Por qué viene la palabra Aleph? Al decir solamente, es decir, uno es, nada más. Y el decir uno es Aleph. Porque Aleph se compone de dos letras. Es decir, vienen tres letras en su forma, pero en realidad son dos. Se compone de dos letras Yod, ¿ven? Y de una letra Vav. Y entonces son tres en una letra. No sé si ustedes están entendiendo, pero al principio dije que la letra Aleph significa la esencia del Señor, la presencia de Elohim, la presencia divina. Y la letra Aleph son tres, dos Yod y una Vav, en una sola letra. Es decir, no hay otro Dios, no hay Trinidad, no es Dios Padre, no es Dios Hijo y no es Dios Espíritu Santo, como se nos enseñó hace muchos años. Es uno, son mis esencias, es mi Hijo y es mi Ruach HaKodesh, pero somos uno, soy uno. Uno es solamente. ¿Ven? Aleph es esta esencia divina, es la presencia del Señor. Se compone de dos letras, dos letras Yod y una letra Vav. Dos letras Yod que son dos Y y una letra W, por ahí si le suena esas letritas, forman uno de los nombres del Señor. Amén. Y el valor, el total de la letra, de estas letras que conforman la letra Aleph es 26. Pero vale 1, Aleph. Porque Yod vale 10. Y si son 2, son 20. Y Vav vale 6. Si son 20 y 6, son 26. Pero es una letra. Simboliza el número 1, letra 1. ¿Ven? Vamos por favor a Éxodo 3. Shemot, capítulo 3, versículo 14 al 15. Amén. Laura te llamas, ¿verdad? Sí. Laura dice sí. Cuando habla de las letras que son familiares, Laura dijo sí. ¿Por qué es el nombre de qué? De Yahweh. Ajá. ¿Dónde lo menciona? Vamos por favor a Éxodo, también se conoce como el tetragramatón. Y vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 14 al 15, y dice así: y Elohim le dijo a Moshe, Elieh Asher Elieh. Elieh dice que seré el que seré. Así le dirás a los israelitas. Elieh, que significa seré, me encanta esta Biblia porque viene la traducción del hebreo. Seré, me envió a ustedes. ¿Cómo Moisés se va a presentar con los israelitas y les va a decir, me envió el que es, el que seré y el que seré, perdón, el que fue, el que es y el que será? ¿Y quién es ese? Dijeron los israelitas. ¿Qué dijo el Señor? Escucha que Israel, Adonai tu Elohim, Adonai uno es. Elieh, seré. Yo soy el que seré.
Y aquí viene algo interesante. El nombre de Yahweh viene escrito aquí, en el hebreo, en esta frase. Y lo sustituyen con la palabra Adonai. ¿Por qué? Porque realmente estas letras no tenían vocales entre sí, tenían una pronunciación. Y no sabían cómo se pronunciaba, y por no faltar el respeto al nombre del Señor lo cambiaron por Adonai. Hasta que después, ¿verdad?, conocemos los masoretas, se introdujeron vocales y se conoció como Yahweh, que después la Roma, ¿verdad?, le cambió por Jehová. Y es importante que entendamos de nuevo que Jehová no es el nombre del Señor. Él nos enseñó, muchos cantos dicen ese nombre, pero no es el nombre del Señor. Vamos rápido. Jehová viene de la palabra Jehová, ya lo hablamos en el estudio de las festividades judías, el estatuto perpetuo. Jehová, de la raíz Jehová es destrucción, es iniquidad, es abominación. Usted está invocando abominación a su vida, y muchas veces el Señor no responde hasta que uno clama por su nombre. Yo no le puedo decir a Laura Sofía, Sofía ven, y Laura me está poniendo atención, y bueno, ¿dónde está Sofía? Estoy hablando a ti, Laura no va a responder porque ella no se llama Sofía, se llama Laura. Y la palabra Jesús, esta es bastante chistosa su traducción, porque la palabra Jesús no significa el Jesús que nosotros conocemos, significa caballo. ¿Y qué es caballo? Es una bestia. Aguas. ¿A qué no le suena? La bestia, la marca de la bestia. Porque muchos dicen que llevarán en su frente el nombre del Señor. Y el nombre del Señor no es Jehová, y tampoco su hijo es Jesús, es Yeshua, y tampoco es Cristo, porque Cristo viene de la raíz, bueno, de la palabra Cristóbal, el nombre Cristóbal. ¿Y qué es Cristo? Baal. Y nosotros no adoramos a Baales, no es Cristo, es Yeshua. Por eso es que es la importancia de que se conozca el nombre correcto del Señor y de su Hijo. ¿Ven? Nuestro hermano, nuestro regalo, nuestro amigo, yo no sé cómo le puedo llamar, pero es nuestro amado. Nosotros somos ¿qué? Vine a preparar ¿a quién? A la novia. Y le voy a pedir, me voy a saltar tantito, le voy a pedir que me acompañe a Oseas 2:16. ¿Ven? Oseas 2:16. Y dice lo siguiente: ciertamente yo la persuadiré y la llevaré por el desierto y le hablaré cariñosamente. Dice el 16, vamos al 14. Dejaré desoladas sus vides y sus higueras, de las que ella cree que son un regalo que recibió de sus amantes. Las convertiré en un matorral y las bestias del campo las devorarán. Así le castigaré por días de los barim, en los que les llevaba ofrendas cuando adoraba con sus arcillos y sus joyas. Se iba tras sus amantes olvidándose de mí. ¿De quién está hablando? Yahweh. Exactamente. ¿Por qué? Porque ¿de quién habla? De sus amantes, sus baales. Y recordamos en la clase pasada cuando hablamos del nombre de Elohim y lo desmenuzamos, ¿verdad? También la palabra Baal se refiere a creencias, a nombres incorrectos del Señor, y también a otros placeres terrenales y físicos. Esos son los Baales que el Señor quiere quitar, y si es que ya quitó o quitará o seguirá quitando de tu vida. ¿Sí? Y está hablando de Israel. Vamos al 20, por favor. Oseas, es Oseas, capítulo 3, 20, dice: en ese día haré por ellos una alianza con las bestias del campo, con las aves del cielo, con los reptiles del suelo. También eliminaré del país el arco, la espada y la guerra. Así haré que se acuesten en seguridad. Vamos a seguir leyendo porque está muy interesante.
y te comprometeré conmigo para siempre. Te comprometeré con justicia, juicio, amor y compasión. Te comprometeré con fidelidad, entonces serás devota ¿a quién? A Yahweh. 23. En ese día, en la Biblia normal debe de ser 21. En ese día responderé de cara a Yahweh, le responderé al cielo y él responderá a la tierra. ¿Ven? Otra cosa importante, pasa por medio de Yahweh la oración, la bendición al cielo, y del cielo viene a nosotros. ¿Ven? Y la tierra responderá con grano, vino y aceite, y le responderán a Israel. Y la sembraré como semilla mía, en el país, y volveré a aceptar a no aceptada, y le diré a no mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él responderá, tú eres mi Elohim. Vamos a leer otra vez este versículo. ¿Qué versículo es? Es Oseas 2:25. Y la sembraré como semilla mía en el país y volveré a aceptar a no aceptada, y le diré a no mi pueblo, es decir, a la que había hecho a un lado, tú eres mi pueblo, y él responderá, tú eres mi Elohim. Fíjense, aquí en hebreo está hablando de Ishi y de Bali. En hebreo, Ishi es esposo y Bali es señor. Entonces el Señor le está diciendo, tú me responderás como esposo, yo te responderé a ti. Me invocarás como Señor, pero yo seré tu esposo. ¿Qué diferencia hay de un esposo a un señor? A un amo. Así le hablaban los siervos a sus dueños, en aquel entonces eran amos. Señor. ¿Y qué diferencia hay de una esposa que le habla a su esposo? Le dice, esposo, mi amor, amado mío. Es decir, el Señor está haciendo una relación entre la no aceptada, entre la que no era de su pueblo, la metió y la abrazó y le dio el mismo nombre. Amén. Y es muy importante, vamos a hacer una pausa aquí, afortunadamente. La próxima clase que demos el repaso, que voy a terminar de dar esto, y vamos a empezar, ¿verdad? Por eso es importante que usted entienda, que usted conozca. Tenemos que conocer letras hebreas, valor, significado. Porque si yo como al principio le decía, si yo les pongo los 72 nombres, no los van a entender. Porque cada nombre tiene una esencia, tiene una letra, tiene un propósito. Se utilizan para diferentes cuestiones. Es importante conocerlos, pero es bien importante que usted también conozca la esencia de las letras. Señor, antes de crear todo lo que nuestros ojos ven y lo que tenemos conciencia de que hay del universo, por lo que alcanzamos a ver y conocemos, antes de crear todo el universo creó el abecedario, las letras hebreas, porque sin ellas tú no estarías aquí, ni esta tierra, ni en los mundos, ni los planetas, ni las estrellas, ni los ángeles. Y es muy importante, realmente muy hermoso entender esta enseñanza, entender esta esencia de los nombres del Señor para que usted las pueda poner en práctica en su vida. Amén. Amén. Vamos a detenernos aquí, vamos a hacer una pausa, y la próxima clase vamos a empezar de lleno. לאדוני הישועה, על עמך ברכתך, קומה אדוני, הושיעני אלוהי, לאדוני הישועה.